Gente querida, quizás es el momento de subir bien el volumen, acallar otros sonidos y escuchar mucho lo que pretendemos ser una buena charla con un especialista, con un sociólogo, porque, a ver, el caso de Fernando Báez Sosa, del que tanto se está hablando y se ha hablado, quizá por la resonancia de este caso a nivel judicial, nos ha devuelto al examen, a la reflexión profunda sobre violencias y juventudes, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué hay detrás de esta expresión violenta de muchos jóvenes? En el caso de Fernando Báez Sosa, de estos 8 jóvenes dedicados al rugby, entre otras cosas, que de pronto matan a una persona o golpean a una persona sin medir consecuencias, terminando con la muerte de esa persona. Está ahí en línea con nosotros Miguel Ángel Forte, sociólogo. A ver cómo podemos alumbrar este tema. Miguel, bienvenido al programa. Gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Como decía, ¿no?, en la introducción, ¿qué hay detrás como conducta humana cuando uno ve lo peor de una persona en la muerte de un joven como Fernando Báez Sosa? Para usarlo como disparador, digo, ¿no? Pero hay tantísimos otros casos. ¿Qué hay detrás en la conducta humana que hace que tengamos que ser testigos de semejante hecho? Bueno, en primer lugar, yo aprovecho siempre esta oportunidad que me brinda la televisión para solidarizarme profundamente con la familia de Fernando. Claro que sí. Como padre, comprendo perfectamente y les mando un abrazo fraterno desde acá. Lo que vos acabas de decir, nosotros, yo de 2 materias en la facultad, una es Niklas Luhmann y la sociología de la modernidad, que es un autor sistémico, y la pregunta que vos hacés es una pregunta clave de este autor. Mirá cómo son las cosas. Ahora vamos a comenzar un curso de verano. Bueno, te digo, ¿de qué se trata el caso y qué se esconde detrás? Esa es la pregunta básica de la sociología. Sí. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado? Un modus operandi, en principio de una patota conformada en parte por rugbyers. Y después hemos tratado de ver detrás de este modus operandi el modus vivendi. Y entonces vamos atando cabos y vemos, bueno, ¿cómo vive la sociedad de Zárate? Es decir, ¿qué pasa en Zárate? Que hay un grupo de pibes, de jóvenes. Yo pienso además que yo aliento desde acá una profunda investigación desde el Estado sobre qué está pasando con los jóvenes en la Argentina. Es una investigación para los sociólogos, para las sociólogas. Pero lo interesante de esto es que uno ve que la sociedad, esa microsociedad que es Zárate, está dividida en 2 claros estamentos, ¿no? Es decir, el estamento es un grupo de prestigio, un grupo de privilegio, sí, que absorbe e iguala las diferencias de clase de los que forman parte de este grupo de privilegio. Y ahí hay 2 grupos. Un grupo de privilegio, que es precisamente de los que forman parte de los rugby, que aparentemente han actuado con mucha impunidad, amparados por sus familias, y entonces uno empieza a observar que, bueno, que no hay denuncias, hay mucho miedo en Zárate. Es algo así como visite el medioevo, vaya a Zárate, ¿no? Es decir, un grupo de rugby, que le pusimos ese nombre precisamente, y está bien puesto para definir un estamento, que no son todos rugby, que ejecutan la violencia, y no solamente ejecutan la violencia, sino que la crueldad es parte del prestigio del grupo. Es decir, esto es lo que aparece, ¿no? Porque, digamos, si uno ve todo el ritual que ocurre en el boliche, que ya los boliches de por sí son lugares de discriminación y violencia, vos no entrás, vos entrás, vos sos negra, no entrás, vos sos negro, no entrás, no tenés las zapatillas adecuadas, estás mal vestido, estás mal vestida. Son lugares, además, que hay piñas, como dice mi hija, papá, siempre hay piñas en boliches, me dice mi hija más chica. Y además, armado, ¿no? Porque esa bebida que se vuelca, es el armado del ritual, ¿no? A partir de la bebida que se vuelca hasta el crimen en la calle, en Villa Gesell. Que claro, como estos chicos están acostumbrados a vivir con un conjunto de valores que garantizan la vida de este estamento, como acabo de señalar, es un conjunto de valores que no les da ni para vivir en Villa Gesell, ¿no es cierto? Porque hacen lo que hacen, se van de madres, por decirlo de alguna manera, matan a Fernando, que además, desde el punto de vista sociológico, pegan en un pibe altamente socializado, marianista, hijos de encargados de acá de mi barrio Recoleta,
de escuela pública, marianista, de la Universidad de Buenos Aires, estudiante de Derecho, bueno. Y entonces, claro, esto se potencia aún más por las características de la víctima y de los victimarios, que muy rápidamente, yo creo que es un poco apresurado, se le otorgó un carácter clasista y racial a este asunto. Yo creo que si bien los estamentos tienen un componente racial históricamente, ¿no? Un estamento se diferencia en gran parte por la etnia, ¿no? Sí, sí. Los judíos mercaderes, no los esclavos negros, digamos, hay una relación entre etnia, discriminación y pertenencia a un grupo de privilegio. Esto nos viene, los estamentos tienen que ver con una sociedad corporativa feudal, ¿no es cierto? Ahora, Miguel, y que siguen existiendo en el mundo contemporáneo. Claro. Lo que sucede es que tenemos un derecho, el derecho que actúa, digamos, que es el sistema de derecho a las observaciones de segundo orden, que bueno, que va a tener que evaluar cómo pesa cada cuestión de este grupo en particular para dictar la sentencia y la condena. claro. Ahora, Miguel, esto que pasa en Zárate, ¿usted se anima a trasladarlo a otros puntos de la Argentina, entendiendo de un poco la pregunta que hacía Coco inicial? ¿Qué le pasa a los jóvenes hoy? ¿Qué les pasa dentro de la sociedad? ¿Por qué actúan de esta manera? ¿Qué les sucede? Bueno, a ver, digamos, por eso digo que lo que está faltando es salir del sentido común, esto es, en los jóvenes hay violencia, para un trabajo científico para saber qué ocurre con los jóvenes. Por eso la pregunta inicial de Coco, ¿no? Es esta de qué se trata la cosa y qué se esconde detrás. Cuando vos me haces la pregunta, yo entonces te trato de responder de la manera más científica posible, y de paso hacemos divulgación científica sociológica en la televisión, que viene muy bien. Siempre la divulgación científica hace muy bien para no entrar en el sentido común. Claro. Bueno, vemos que observando este modus operandi, como yo dije al comienzo, empezamos a observar una cadena de acciones que, como dicen en Zárate, qué tranquila que está Zárate ahora que los Petrosi no están presentes, ¿no? Ay, Es muy claro. Ahora, ¿esto ocurre solamente en Zárate? Bueno, en principio esto ha sucedido acá y tenemos información de esto. Ahora, es cierto que sí, que el tema de la violencia es un tema que es otra cuestión también rica para analizar. Porque la violencia tiene, digamos, una cuestión inmediata, que es, bueno, cuando una acción física es violenta, y la violencia de una acción se delimita por el contexto mediado de esa violencia. Es decir, si es violencia con relación a algo. Y muchas veces sucede que para aplacar la violencia se desata una violencia mayor. Miguel Eso Ángel, está muy estudiado por los especialistas en el tema. ¿cómo pasamos ¿Sí? del deporte, cómo te va? ¿Cómo pasamos del deporte integrador, del deporte que saca a los niños de cuestiones marginales y les da una oportunidad en la vida? Porque digamos que es un ministerio en el país y todas las comunidades más grandes, más chicas, gobiernos, apuestan fuerte al deporte como un canal para que los chicos se desarrollen y demás. ¿Cómo hacemos que eso haya integrado a esto que vos decís en algo con un propósito feo? Digo, ¿tuvo que ver con los líderes en lo deportivo, con los padres? A ver, sí, la pregunta tuya me parece que sigue apuntando al mismo lugar y estamos bárbaros, ¿no? Estamos muy bien organizados en esta conversación. El tema es el siguiente: el deporte no es responsable, digamos, ¿no? Es decir, entonces, sos rugby, entonces sos violento, sos futbolista, sos abusador, te gusta ir a la cancha, entonces sos un barra brava. No es así, no hay nada ahí. Esto viene de otro lado, digamos. Estos chicos, digamos, que atacan a un pibe indefenso, por eso dije que están en un contexto cuyas acciones reiteradas no han tenido la observación y la sanción que deberían haber tenido en su momento. Esto tiene mucho que ver con la problemática que se estudia mucho en la sociología, que es casi una cuestión clásica, el problema de la socialización. Ajá. Primaria y secundaria. Es decir, la socialización primaria es la que te viene, digamos, en tu casa. La socialización secundaria es la que empezás a tener en tu escuela. Cuando el individuo, digamos, si el individuo se formó en una familia cuyos valores no le sirven por razones diversas para vivir en sociedad,
acá se produce lo que yo puedo caracterizar como una catástrofe existencial y social. Es decir, aquello que vos aprendiste en tu familia no te sirve, por una razón u otra, no te sirve para vivir en sociedad. Esto es lo que le está pasando a estos pibes hoy. Miguel. Esto es por lo que están enfrentándose hoy en esta situación de catástrofe existencial por la que están pasando. Claro. En última instancia, además, habría que agregar una cuestión más, ¿no? A ver. Una cuestión más que creo que ayuda también. Hay un libro muy hermoso de Hannah Arendt que se llama Eichmann en Jerusalén. A Hannah Arendt le encargan, estaba en New York Times, le encargan que vaya al juicio de Jerusalén de Eichmann para que diga qué es lo que ve en este hombre. Ahora, todos estaban esperando que Hannah Arendt dijera, es la encarnación del demonio. Y Hannah Arendt dijo, miren, lo que yo veo es un pobre infeliz, un burócrata, un estúpido, que actuó obedeciendo órdenes. Bueno, eso le costó a Hannah Arendt la expulsión de la colectividad judía prácticamente, porque se estaba esperando que ella dijeron, ¿vieron? Ahí está el mal, que es en parte lo que pasa cuando los medios nos pasan a los chicos que están sentados. Estamos esperando que el demonio aparezca, y no aparece el demonio. Miguel. Son pibes, como cualquier pibe de Buenos Aires o de Zárate. Miguel, seguramente este tema daría para muchísimo más, el debate, la discusión o el compartir miradas. Te quiero hacer una última pregunta y te pido brevedad porque tenemos muchísimas cosas hoy en el programa. Obviamente que se espera la definición de este juicio a estos jóvenes por la justicia, esperada también por los padres y la familia de Fernando. Pero ¿sirve como correctivo? ¿Sirve como ejemplificante para futuras conductas de personas, de jóvenes que piensen en que no se les tiene que ir la mano en una pelea, en una gresca, en una discusión? Es una pregunta central en la problemática del derecho. Nosotros tenemos un derecho que viene de Vélez Sarsfield, que al reo le da un horizonte, que no solamente es el castigo, la posibilidad de superar esa situación. Sí. Ahora, como ejemplificador, yo considero que ¿cuál es la función del castigo? La restauración del orden perdido y la necesidad social del castigo y de la pena. Esto es fundamental y central. Sí. Hay una necesidad societaria, esto viene estudiado desde Durkheim, ¿no? La necesidad societaria del castigo para recomponer el orden. Ahora, sí, yo pienso que en realidad una medida ejemplar, pero esto precisamente como el derecho actúa de una manera especial, es un sistema puntual, particular, sí. Vamos a tener que esperar qué es lo que sucede con eso Claro. y verlo en el futuro. Miguel, seguramente no será la última vez que charlemos. Gracias por este rato con nosotros. Bueno, y muchas gracias por la introducción de la comida. Yo sé que en Mendoza hay una pasión Sí. por la buena comida. Así Claro que me que sí. alegro mucho de haber podido ver al compañero cocinando eso tan rico. Te Gracias, esperamos, Miguel. Miguel. Cuando quieras venís y probás. Gracias. Miguel Ángel Forte, A cada sociólogo. rato, Gracias. gracias.